Muy buenas a todos inversores, ¿cómo les va? Esperamos que muy bien. Nuevamente sean bienvenidos a InverArg y como vieron en el título del video, hoy vamos a estar viendo los primeros pasos del análisis técnico. Así que empecemos. Como siempre vamos a hacer nuestras pequeñas aclaraciones. En este caso es que el análisis técnico es algo bastante complejo, ¿sí? O sea, no es algo que yo te puedo explicar en un video de 10 minutos y quede súper claro. Entonces va a ser un cursito, vamos a hacerlo lo más breve posible, pero que se entienda todo lo mejor posible. Entonces, nada, ten en cuenta que si vos querés seguir este curso y aprender a hacer bien análisis técnico, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Ahora sí, vamos con lo primero. ¿Qué es el análisis técnico, sí? ¿Y qué diferencia tiene con el análisis fundamental? Bueno, el análisis fundamental consiste en un análisis más general, en analizar el contexto, quizás te diría hasta global. Y después, el análisis técnico es simplemente el análisis que vos podés hacer viendo eso que te está apareciendo en pantalla, ¿sí? Esas barritas que suben y bajan. Bueno, a partir de ahí vos haces análisis técnico. Todo lo que llevan estos gráficos es análisis técnico. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, entonces vamos a decir, por ejemplo, que, no sé, querés invertir en una acción de Argentina, no sé, YPF. Y bueno, se vienen, bueno, justamente hoy en realidad son las elecciones. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que pasó en las pasos, que se disparó el dólar, bueno, entonces pueden bajar las acciones. Entonces, como verán, es algo que vos no estás analizando en ningún gráfico. Estás simplemente analizando el contexto en el que estás. Bueno, eso es fundamental. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Análisis técnico. Muy bien, estamos en es.investic.com, que es la página que nosotros utilizamos para hacer análisis técnico. Ustedes pueden usar la que quieran, pero bueno, esta es la que usamos nosotros y lo vamos a explicar con ella. Vamos a ir bien sencillo. Lo primero vamos a buscar una acción para ejemplificarlo. Entonces ahí donde dice buscar en esta web, vamos a hacer clic y vamos a escribir en este caso AAPL, que es la cotización de Apple. Vamos a hacer clic ahí y esperamos a que cargue. Una vez que cargó, vamos a hacer clic en donde dice gráfico y abajo donde dice interactivo. Entonces, ese gráfico es el que nos va a interesar a nosotros, el gráfico de velas. Bueno, como pueden ver acá, nos aparece el gráfico de velas. Vamos a hacer clic en donde dice full screen en esta parte y así nos muestra un gráfico un poquito más completo. Y ahora sí vamos a empezar a analizar. ¿Por qué gráfico de velas? Bueno, porque estos rectangulitos rojos y verdes que ustedes pueden ver ahí se llaman velas. Vamos a acercarlos y vamos a empezar a explicar cómo funcionan y qué son. Las rojas, como pueden ver, significan que el precio bajó. Y las verdes, que el precio subió. Hasta ahí vamos bien. El palito del medio se le llama rabo. O sea, no es muy importante el nombre, díganle como quieran, pero bueno, vamos a decirle el palito porque es más fácil palito. Nos indica el precio hasta el que llegó y el hacia arriba y hacia abajo el precio hasta que llegó como mínimo, ¿sí? Arriba es máximo, abajo es mínimo. Entonces, estas velas representan un algo, ¿sí? ¿A qué me refiero con un algo? Bueno, puede ser a un mes, una semana, un día, una hora, lo que sea. ¿Cómo sabemos qué está representando? Bueno, ahí arriba a la izquierda ustedes tienen para elegir qué quieren que represente cada vela. Si ponen un M es un mes, entonces cada vela va a representar eso. Si ponen una semana, va a representar una semana, un día, 5 horas, una hora, media hora, 30 minutos, ¿sí? 15, 5 y 1. Entonces, ¿a qué nos interesa a nosotros para hacer análisis técnico? Bueno, en realidad nos interesan todas, ¿sí? Pero bueno, hay inversores que invierten a largo plazo y otros que invierten a corto plazo. Los que shortean, que es hacer corto plazo, miran a más tardar el de una hora. A más tardar, como mucho el de una hora, porque en realidad suelen mirar el de minutos, ¿sí? 5 minutos aproximadamente según el inversor. Nosotros lo que vamos a buscar es un mes. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo que se haya hecho multimillonario haciendo trading así a corto plazo. Entonces, ¿quiénes se hicieron millonarios? Como por ejemplo Warren Buffett, los que invierten a largo plazo. Largo plazo, acuérdense, 5, 10 años. Nosotros somos muy impacientes, ¿sí? Las personas queremos todo ya, queremos ganar ya, queremos aprender ya, queremos hacerlo todo rápido, pero no funciona así el mercado. Y te vas a estresar, vas a perder plata si no haces las cosas bien. Entonces, acuérdate, siempre prioriza el largo plazo. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a elegir un mes entonces? Porque buscamos largo plazo. Entonces, siguiendo analizando las velas, ahora que las pusimos en un mes, vamos a ver por qué son verdes algunas y por qué las otras son rojas. Si bien ya sabemos que es porque sube o baja el precio, vamos a aprender un poquito más, ¿sí? Entonces dijimos que el palito para abajo muestra el mínimo, el palito para arriba muestra el máximo. Ahora, ¿por qué la vela tiene esta forma y por qué está pintada de un color u otro? Bueno, como pueden ver acá, fíjense, donde yo pongo el mouse se marca una línea de puntos
horizontal y otra vertical. La vertical no la vamos a prestar atención ahora, sí, simplemente vean la horizontal. Como pueden ver ahí a la derecha, donde les está apuntando la flechita negra, dice 203,31. Ese es el precio que está mostrando la cotización en el momento donde vos tenés el mouse. Como verán, si yo subo el mouse, la cotización esa se va modificando porque iba a ir a mayor, ¿sí? Porque el precio está subiendo. Ahora, si voy para abajo, el precio, como van a ver, está bajando. Entonces, yo pongo el mouse justo en donde empieza la vela verde y dice 203,31. Ahora, arriba a la izquierda, como pueden ver, dice Open 203,17. ¿Qué quiere decir esto? Que la vela aproximadamente abrió donde yo tengo el mouse, pero si yo quiero saber exactamente en cuánto abrió, puedo mirar ahí donde dice Open. Ahora, lo mismo si yo quiero ver el precio de cierre. En este caso, como es una vela que es verde, quiere decir que el precio subió. Entonces, el mínimo va a ser la parte de abajo y el máximo, es decir, el cierre, va a ser la parte de arriba, que es 213,15. Aproximadamente lo que me marca a mí el mouse. Ahora, si yo quiero saber exacto, es 213,04. Entonces, teniendo en claro esto, es algo que quizás hasta ahora parezca sencillo, pero a ver, ahora viene lo más o menos difícil. Como les digo, una vez que lo entendés es bastante sencillo, pero bueno, al principio quizás se dificulte. ¿A qué me refiero? Bueno, las velas verdes arrancan en la parte de abajo y cierran, o sea, el precio de cierre es el de arriba. Y las velas rojas es al revés, el precio de apertura es el de arriba y el de cierre es el de abajo. Si todavía no lo entendés, es muy sencillo, ¿sí? Pensarlo de esta manera. Las velas verdes quiere decir que el precio subió. Entonces, ¿cómo sabes si subió o bajó? Bueno, si subió quiere decir que arrancó abajo y terminó arriba. Y si bajó, que arrancó arriba y terminó abajo. Muy sencillo, ¿ven? O sea, no sé si se estará entendiendo, yo espero que sí. Vamos de nuevo a decirlo. El precio quiere decir, la vela verde quiere decir que el precio empezó abajo y terminó arriba, o sea que subió. Y la roja quiere decir que empezó arriba y terminó abajo, o sea que bajó. ¿Para qué nos sirve el palito del medio? Bueno, para saber el mínimo al que llegó en el día y el máximo al que llegó en el día. Esto al principio no te sirve de mucho. Una vez que sabes más, es básicamente para saber dónde entran las manos fuertes. Pero bueno, no lo vamos a ver hoy eso es un poquito más avanzado. Si vos ya sabés análisis técnico, probablemente esto ya lo sepas. Pero esto es, como verán, es muy básico, introduciendo a los que recién están empezando. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente concepto, que es el último, y con esto cerramos el video, ¿sí? Se llaman soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes? Es un precio del que la acción por lo general no baja. Y una resistencia es un precio del que por lo general el valor de la acción no sube. Vinimos a YPF para mostrárselos porque, bueno, YPF tiene esta característica que tiene estos soportes y resistencias bastante claros, ¿sí? Fíjense, vamos a, como pueden ver ahí, estas dos líneas llegan hasta casi el mismo punto, ¿sí? Así que vamos a hacerle un clic y vamos a pintarlo, ¿sí? Bueno, en realidad esto haciéndole un clic no lo van a pintar, ¿sí? Pero es simplemente como para mostrarles. Bueno, ¿qué quiere decir? El precio subió, trató de pasar ese número, pero no pudo, entonces bajó. Siguió subiendo, bajando, y volvió a intentar subir, pero no pudo, ¿sí? Entonces volvió a caer. ¿Esto qué quiere decir? Que este punto que nosotros marcamos es una resistencia. El precio no lo puede pasar, ¿sí? Entonces, como si lo acercamos, pueden ver que el precio intentó, casi y bajó. Bueno, hizo lo mismo, intentó y volvió a bajar. Era una resistencia. ¿Qué pasa? Que cuando el precio pasa ese valor, se convierte esta resistencia, que como pueden ver acá, era una resistencia, pasa a ser un soporte. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, seguimos avanzando en el gráfico y como pueden ver, el precio subía y cuando bajaba no bajaba mucho más que ese soporte. En realidad, por lo general, es como que casi que lo toca, pero obviamente no es un gráfico súper exacto que vos ves que ahí toca y justo sube, ¿sí? Siempre vas a marcar un aproximado. En este caso podríamos marcar algo más o menos así. Entre estas dos líneas es que fluctúa, ¿sí? Como pueden ver, si vamos más para atrás, esta línea, que la segunda que marcamos, la que está más abajo, pueden ver que también era otra parte de la resistencia. ¿Por qué? Porque este precio, que pueden ver ahí donde está apuntando la flechita, ese precio no podía pasar tampoco. Y acá nuevamente volvió a intentarlo. Y acá, cuando por fin lo pasó, fue un tercer intento que hizo, ¿sí? En realidad viene en tercer y cuarto intento juntos. ¿Por qué? Porque acá pasó la primera línea y en el segundo intento pasó la segunda y bueno, a partir de ahí siguió subiendo. Y después, como pueden ver, siguió bajando, pero acá, como pueden apreciar, no bajó más de eso. Acá bajó un poquito más, pero bueno, volvió a subir. Nuevamente les digo, no es algo súper exacto que no pueda bajarlo ni por un centavo, no, o sea, es un aproximado, ¿sí? Entonces,
Ese es el concepto de soporte y resistencia. Fíjense, acá nuevamente volvieron a probar la resistencia. Pasó bastante tiempo, fíjense, desde acá hasta acá. Y nuevamente se volvió a probar y fue nuevamente exitoso el soporte. Perdón, recién dije resistencia, era el soporte. Fue probado nuevamente el soporte y volvió a subir. Fíjense, entonces así funcionan los soportes y resistencias. Es muchísimo más fácil cuando lo ves ejemplificado así. Vamos de nuevo con el repaso rapidito. Soporte, que el precio no baja de ahí. Resistencia, que el precio no sube de ahí. ¿Cómo vemos la resistencia? Bueno, intenta subir y no puede. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Vuelve a intentar pasarlo, no puede. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Rompe esa resistencia. Ahora esa resistencia se convierte en soporte. ¿Por qué? Porque el precio baja, pero no baja más que ese soporte. Seguimos viendo más amplio el gráfico y podemos ver que nuevamente intenta, pero no lo rompe, nuevamente no lo rompe. Cuarta vez, tampoco lo rompe. Muy bien, inversores, eso es todo por el video de hoy. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada vez que actualicemos este curso, porque le vamos a empezar a meter con todo y vas a poder aprender a ganar mucha, mucha plata. Si te sirvió el video, dale me gusta si lo entendiste tan bien y compartilo con quien creas que le pueda llegar a servir. Así hacemos crecer esta comunidad y ganamos todos en la bolsa. Ten en cuenta que si vos compras un activo y mucha gente más lo compra, ese activo va a subir de precio y vos vas a ganar plata. Así que compartilo con todo aquel que vos creas que le interesa la bolsa y así crecen ambos y crecemos todos. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo video. Chao.